Hoy hemos visto, ¿no?, al menos dos visiones importantes, ¿no?, de este proceso de transferencia, ¿no?, desde el punto de vista de Laura, el punto de vista de Miquel. Pero sin duda no hay un solapamiento 100%, ¿no?, en lo que es, digamos, esta visión. Ahí sí tenemos algo aquí. Y quería ver un poco vuestra opinión desde los distintos ángulos cuando hay esta idea, ¿no? Y además ahora que, no sé, estamos viviendo, no sé, sobre todo conozco más lo que es el mundo de la biología, ¿no? Este periodo totalmente exponencial, ¿no?, que todo va muy rápido, tenemos muchas tecnologías emergiendo a velocidad muy grande, algunas que vemos que pueden tener mucho impacto, ¿no? ¿Y vosotros cómo definirías una idea que realmente le veis este impacto, este potencial, ¿no?, de transferencia? O sea, ¿qué son las primeras cosas que le miráis? ¿Qué checklist tenéis, ¿no?, desde el punto de vista, ¿no?, no sé, podemos quizá hacer también la misma dirección desde el punto de vista de inversión? Bueno, yo puedo empezar quizás porque, bueno, tenemos proyectos que es con una necesidad, un unmet need muy grande. Estamos intentando tratar el cáncer. Yo creo que la primera característica de una idea que tiene potencial de transferencia es que pueda contestar a una necesidad o que existe o que se intuye muy fuertemente que existirá si se transfiere la idea, ¿no? En salud y en desarrollos de fármacos así es bastante obvio, es bastante fácil encontrar esta necesidad. Pero más allá de la necesidad, yo creo que, como Miquel lo decía en su charla, el competitive landscape, y como lo intuyes bien, Marc, el competitive landscape es muy, muy importante. O sea, estamos intentando desarrollar un tratamiento nuevo para un cáncer. En nuestro caso ahora nos estamos enfocando en cáncer de páncreas, que es una enfermedad muy agresiva, que tiene muy pocas opciones terapéuticas. Tienen solo quimioterapias muy antiguas que dan esperanza de vida de 6-8 meses a los pacientes. Entonces estamos llegando con una nueva tecnología que sí que costará mucho dinero desarrollar, que tendrá su precio cuando llegue al paciente. Alguien tiene que estar dispuesto a pagar para esta idea. En nuestro caso, los seguros en Estados Unidos o los gobiernos aquí en Europa. Pero tiene que haber una solución que sea una ventaja, una mejora considerable para estos pacientes, para que alguien esté dispuesto a pagar este precio. Entonces, yo creo que son los puntos como clave para que realmente se pueda comercializar o llegar a los pacientes esta idea, esta transferencia del punto de vista de fármaco, de desarrollo de fármaco. Yo creo que son los puntos críticos. ¿Seguimos orden? Sí. Bueno, para poner una perspectiva diferente y desde mi óptica, que es la de la creación de estas empresas, nosotros ponemos siempre el foco principalmente en el equipo humano. Me ha hecho mucha gracia ver a Laura porque yo aterricé de vuelta del doctorado en el ICN ya hace algunos años y me acuerdo que para crear una empresa que se llama Endor, y me acuerdo que el caso de Sensia y Laura para nosotros era en plan, ostras, lo ha hecho, ¿sabes? En plan, porque pensar que yo estaba escribiendo la tesis y al mismo tiempo doctoral de Inglaterra y al mismo tiempo haciendo el pacto de socios. Entonces, para nosotros un punto en el cual ponemos mucho foco es en la capacidad del equipo académico, y ahora Laura está sentada al lado de Samuel, con el cual estamos lanzando Nanobots Therapeutics, que es una nueva spin-off. O sea, ese académico que es capaz de trabajar con Miquel, con el CEO de la compañía, para generar valor de cara a convencer a un Luis para invertir. Entonces, ese foco para nosotros es el principal. Ese grupo académico va a ser capaz de discutirse, de hablar de otras cosas que no sea ciencia, etcétera, etcétera. Para mí es el punto que, si aporto uno, es el diferencial. Gracias. Quizás por mi parte, como yo trabajo en un centro de generación de conocimiento muy básico, muy fundamental. Entonces, ¿cuáles son mis criterios o los criterios que practicamos en mi oficina cuando vamos a seleccionar por qué tecnologías y qué grupos apostamos para dar apoyo? Pues desde luego tenemos en cuenta la necesidad que ha descrito Marie-Yves, ¿no?, que haya una demanda de mercado y esto lo quiero ampliar porque trabajamos con ciencias muy básicas, con conocimientos muy básicos, puede incluso que consideremos tecnologías que tienen la capacidad de abrir nuevos mercados, es decir, crear oportunidades que no existen hasta ahora.
Y eso, por ejemplo, puede verse con algunas tecnologías tipo anti-aging. Si miráis 10 años o 15 años atrás, pues a lo mejor no había un mercado precisamente para algunos de los desarrollos que se están haciendo hoy en anti-aging, pero ya había oficinas de transferencia en centros públicos que estaban apostando por este tipo de tecnologías. Eso por ampliar una parte. Luego, yo estoy en un centro, como he dicho, de generación de conocimiento, y hasta que consiga llevar el proyecto y el equipo, que es fundamental, como ha dicho Marc, hasta el punto de levantar el interés o del venture builder como Marc o de levantar el interés de un inversor como Lluís, necesitamos además tener un compromiso enorme del equipo de investigación y que sea factible. Que la investigación que estamos mirando, que al principio es una idea, que Laura ha hablado de ideas, que veamos un recorrido desde la idea hasta la tecnología. Quizás no lo vamos a poder hacer todos nosotros, casi seguro que no, pero si no tenemos un roadmap claro de cómo esa idea se puede convertir en una tecnología, pues ese es un freno relevante. Bueno, a mí me gustaría añadir, reforzar un concepto que ha salido antes, entre la diferencia entre investigación e innovación. O sea, es fundamental que tengamos muy claro que no es innovación si no llega al mercado, y llega al mercado aquello que está solucionando algo, como muy bien ha dicho María, y también que sea diferente. Al menos en nuestro caso, en nuestra empresa, miramos siempre con lo que trabajamos o con lo que hacemos colaboraciones en que nos den una diferenciación. Puede ser una idea fantástica, puede ser una investigación, el equipo hace un trabajo excelente, pero si no aportas nada distinto, no va a ser comercializable, por lo tanto, no se considera innovación. Y entonces yo creo que este es un tema también, la diferenciación, muy importante a tener en cuenta. Bien, y yo voy a dar la perspectiva desde el punto de vista del inversor, que tal vez será un poco distinta a lo que habéis escuchado hasta ahora. Me parecen todas las opiniones, estoy muy de acuerdo, pero yo tengo una manera distinta de verlo, ¿no? Y hay una especie de triángulo, hay tres cosas que son muy importantes para considerar un proyecto para inversión, pero antes de hablar del triángulo, dejadme que os explique que hay una que la precede, que es igualmente importante, si no más, y voy a intentar explicarlo con una metáfora, si hablamos del bosque y de los árboles, ¿no? Hay inversores que deciden una inversión analizando las características del árbol, ¿no? Dice, ¿las ramas son verdes o las hojas son verdes? Sí. ¿Las ramas son suficientemente gruesas? Fantástico. ¿Las raíces son sólidas? Sí. Vamos a invertir. Nosotros no lo hacemos exactamente así. Nosotros tenemos que saber, es más importante que el árbol, la zona del bosque en la que está plantado el árbol. Es una zona en la que da el sol, es una zona en la que hay mucha agua, es una zona en la que hay pues, un pedregal que allí no crece nada, ¿no? Entonces, esto es un poco el field en el que esté la tecnología, es importante. No es lo mismo una tecnología, pues una small molecule que quiere resolver una diabetes, que un advanced therapy que quiere resolver un problema muy concreto. Y no me puedo extender mucho, pero digamos que en la analogía del árbol y el bosque es importante para nosotros. El triángulo, que es lo que más le interesa a la gente, supongo, escuchar, hay tres cosas que son fundamentales. Una ya se ha dicho. ¿Cómo de importante es el problema que queremos resolver? Es un problema muy grave para los pacientes. La importancia del problema, la necesidad que decía María, es esencial, ¿no? Hay otras dos características que no han salido todavía, y me vais a perdonar, pero lo digo de manera muy simple. ¿Cómo de fácil es demostrar lo que quiere hacer este equipo? Va a necesitar una N muy grande porque tiene un standard of care tan bueno que cuando lo dé on top of the standard of care, el estudio para ser estadísticamente significativo va a necesitar un estudio enorme, larguísimo. Los endpoints nos van a llevar muy lejos en el tiempo, o es sencillo, y obviamente prefiero sencillo. Y el tercer punto fundamental es lo que yo llamo cariñosamente la wow slide. Hay una diapo en cualquier presentación en un proyecto que suele ser una diapo científica en el 98% de las veces, que presenta unos resultados que
son tan sólidos y tan convincentes que uno dice, wow, porque uno se imagina el delta sobre el enfermo, sobre el paciente, que es la tercera característica. ¿Cuánto vamos a mejorar la calidad de vida o la vida de este paciente, ¿no? Y el dato científico es el que nos permite guiarnos para compararnos con la competencia, que también se ha citado, etc. Y para terminar, todo esto tiene que ir seguido de una historia que me hago yo en la cabeza que tengo que ser capaz de explicar, pero no una historia, o sea, ¿cómo explicarlo? Tiene que ser una compelling story, porque yo el primer hurdle que tengo es enseñárselo a otros fondos fuera y que quieran entrar conmigo, porque los proyectos en los que invertimos necesitan 50, 100 millones para llegar. Nuestro fondo puede invertir pues, entre 5, 6, 7 millones por compañía, pero no podemos invertir más allá de esta cifra. Y por lo tanto tendré que atraer a otros. Y para mí es muy importante que el storytelling, la historia que yo me cuento a mí mismo, me tiene que convencer. Tengo que decir, wow, esto me apetece invertir en ello, ¿no? Y perdona, Luis, si puedo insistir en uno de los puntos. Pero además, yo he visto que a veces has compartido, ¿no?, también análisis que has hecho de campos, ¿no?, así muy interesantes a nivel de, o sea, ya sea de redes. Justamente el bosque. El bosque. Y tenía curiosidad, ¿y cómo ves el impacto que puede tener, no sé, herramientas así que acompañen al pensamiento humano, puede ser el AI en este tipo de análisis? Pues sé que algunos fondos, ¿no?, realmente han apretado mucho en estas direcciones y tenía curiosidad si esto es una cosa... Nosotros estamos haciendo un uso bastante intensivo. No puedo explicar la naturaleza de las herramientas, aunque algunas las hemos publicado y hay vídeos colgados, ¿no? Pero tienes razón, Marc, es un área que va a ayudar muchísimo. A uno le sorprende mucho la capacidad de lenguaje. Yo es que, si me permites, yo de origen soy neurocirujano. Yo antes de pasar al lado oscuro del capital riesgo me dedicaba a las neurociencias, tengo un PhD en neurociencias y te digo, la manera como piensa un Large Language Model nos sorprende por la razón de que es exactamente como piensa el cerebro. El cerebro piensa igual. Yo ahora que estoy hablando estoy buscando la siguiente palabra en toda la frase, digamos, ¿no? Y por lo tanto esa equivalencia hace que el resultado sea tan bueno porque hemos acertado la manera en cómo funciona el cerebro. Y la respuesta es sí, hacemos uso de esto. Y después también, ya sé que algunos de vosotros ya lo habéis comentado y también ha salido en las charlas anteriores, pero claro, una cosa es identificar, ¿no?, este concepto, esta nueva idea, ¿no?, que realmente merece la pena apostar. Y algunos de vosotros ya habéis sacado puntos importantes de cuál es la receta para llevar esto a una situación de éxito, ¿no?, como por ejemplo las situaciones que comentaba antes Laura. ¿Y cuáles serían los puntos claves, ¿no?, que veis desde de vosotros distintos ángulos? Habéis mencionado el equipo, ¿no?, pero ¿qué más? ¿Cuál es la receta o qué cosas tiene que haber en estos proyectos para transformar esta idea en una realidad? Yo quizás para seguir con el punto de Luis de dónde está el árbol en el bosque, si está en una buena zona, yo creo que es un factor muy crítico en el timing del proyecto. Tiene que estar desarrollándose el proyecto en el timing correcto. En nuestro caso, estamos desarrollando un first in class, un fármaco que está targeteando a MYC, que es una diana que hasta ahora se ha considerado undruggable, o sea, no hay manera de targetear a MYC, es una proteína que no tiene forma, es un factor de transcripción que está desregulado en la mayoría de los cánceres humanos, es muy, muy importante su papel, pero es muy difícil de atacar, no tiene forma. Entonces, las pequeñas moléculas que se desarrollan típicamente en farmacología no consiguen tener especificidad para esta molécula. Hace falta moléculas grandes para atacar a MYC, pero además MYC está localizado en el núcleo de las células. Entonces, las moléculas grandes para conseguir esta especificidad son muy difíciles de entregar al núcleo. Lo cual, estamos desarrollando una primera solución, tenemos estos cell-penetrating mini proteínas que están consiguiendo con éxito atacar a MYC en las células del cáncer, pero somos los primeros haciéndolo. No hay nadie en el mercado que ha atacado a MYC con éxito en la clínica. De hecho, nos hace especial ilusión ahora que acabamos de cerrar un fase 1, un ensayo clínico en pacientes de cáncer, y hemos demostrado que funciona la tecnología, que es segura, que hay target engagement, que hay primero señal de eficacia, pero las farmas, que son nuestro cliente, que son los que van a comprar el proyecto para pagar estas fases de desarrollo clínico futuras con cientos de pacientes, que son extraordinariamente caras, todavía son escépticas. Somos los primeros. Y han intentado ellos atacar a MYC de tantas otras formas que dicen, corre,
O sea, ir demostrando lo más que podáis que haya esta actividad clínica e impulsarlo lo más posible para arriesgar antes de que nosotros lleguemos a comprar esta innovación, ¿no? Y yo creo que el timing es clave ahí. No hay otros competidores en el mercado que lo están atacando a MIC, pues hay mucho escepticismo de momento y lo tenemos que superar nosotros esto. Cogiendo este comentario del timing, que está en el punto de diferenciación, también pensar que es algo, el tema del timing de cuándo lo estás lanzando. Imaginaros, para poner unas situaciones como muy dramáticas, imaginaros sacar un test point of care de bacterias o de virus el año después del COVID, en 2021. La capacidad que vas a tener de conseguir inversión en ese momento, en ese proyecto. Comparado en sacar un proyecto, estábamos antes hablando de los volúmenes y la dificultad de cerrar rondas SEED este año, en 2023, en plena en guerra, inflación, la dificultad de cerrar rondas y las valoraciones y los tamaños de las rondas en un timing. O sea, tú tienes el mismo proyecto, pero tienes ese timing o el de ahora. Y después también el timing de los propios fondos. Si analizáis actualmente en Barcelona o en España los fondos de inversión, ¿qué están? ¿Invirtiendo o desinvirtiendo, cerrando sus fondos o levantando sus fondos nuevos? Ese timing te condiciona muchísimo, porque si tú estás en una situación donde tienes pues 3 o 4 fondos referentes que acaban de cerrar su segundo o su tercer fondo con el dinero fresco que van a ir a early, a buscar proyectos early, estás en un timing bueno. Con el mismo proyecto, si te vas a una situación en que están cerrando sus fondos, no estás en el mismo timing. Aunque seas el proyecto igualmente, los buenos proyectos conseguirán inversión igualmente, pero las condiciones, los volúmenes, el tiempo, las valoraciones, eso depende mucho del timing. Para mí eso es un punto importante. O sea que en el fondo se tienen que alinear los astros, ¿no? Para que ocurra una inversión. Algunos. Sobre el timing, yo tengo una manera de decírmelo a mí mismo. De hecho, tengo en mi casa un póster que quien lo ve se sorprende. Me lo he escrito yo mismo, que me digo a mí mismo, you are always 6 months late, porque vamos tardísimo. Es decir, y cuando un proyecto descarrila, normalmente no vuelve a su senda porque la presión de la competición, de la competencia avanzando con propuestas para resolver el mismo problema es extraordinaria. Yo no he visto field, bueno, ahora tal vez la AI también, pero no hay fields como la AI o como la biología sintética o la biotech con un nivel de competición tan extraordinaria. O sea, si te quedas 6 meses sin hacer nada, mejor no lo intentes, ¿no? Y de hecho tengo una anécdota, los proyectos, por ejemplo, en los que hemos tenido las mejores salidas en el primer fondo nuestro, Sanifit, que la vendimos muy bien, Versantis o Minorix, una parte al menos está vendida. Si volvieran a entrar por la puerta hoy, no pasarían ni la primera reunión con los analistas, porque el feel ya no es el que toca, ¿eh? Y dejadme que haga un disclosure, que es importante porque estando en la mesa tengo la fortuna de ser inversor tanto de la compañía que fundó Marie-Ève, con una investigación magnífica, como la compañía que ha fundado Marc, con 2 proyectos maravillosos. Y también por contestar a la pregunta, para que no se me pase el turno, una de las cosas también que hace falta es que el centro del que sale la tecnología tenga un buen departamento de transferencia de tecnología. Tengo el placer de haber negociado con Anabel, por ejemplo, la salida de una compañía que no está en esta mesa. Tengo que deciros que Anabel es durísima negociando, nosotros también, pero nos pudimos entender porque sabemos dónde está el valor y sabemos cómo hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, creo que se pone muy en valor el proyecto en sí, pero la maceta en la que está el proyecto también, y lo que le rodea es importante. En los centros de investigación también nos peleamos con el timing, pero tenemos que mirar distintos tipos de velocidades. Entonces, necesitamos corredores de maratón y necesitamos corredores de sprint. Corredores de maratón porque la generación del conocimiento lleva mucho tiempo y hay que incubarlo con cariño, hay que protegerlo, hay que cuidar esa propiedad intelectual a la que Laura nos estaba contando. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos en los que ha dado lugar a una spin-off en la que Lluís es también inversor del centro donde yo trabajo, el Centro de Regulación Genómica,
hubo un proyecto, esto antes de que llegara yo, y menciono para que no es algo personal, un proyecto que llevó más de 15 años de investigación llegar al punto en el que eso se transfirió. Durante 15 años hubo una oficina de transferencia ya muy profesionalizada siguiendo este proyecto sin que se fuera ningún elemento crucial de la propiedad intelectual. Y más allá, había un investigador que supo establecer las colaboraciones con científicos y colegas de todo el mundo durante 15 años sin dejarse escapar la esencia de lo que él sabía que algún día aquella tecnología muy disruptiva en el campo de la biología sintética podía llegar a ser. Eso es cultura de innovación a lo grande. Entonces, eso necesitamos difundirlo y embeberlo en nuestras instituciones. Y estamos todavía, se han dado pasos agigantados. Hay ejemplos, todos estos ejemplos que estamos aquí viendo de éxito, ¿no? Peptomic, todas las empresas de Laura, las empresas, las farmas que están trabajando con nosotros, todo esto contribuye a todo esto. Pero necesitamos, nos queda muchísimo y no hay que romper ni desesperarse en el camino. Yo a veces siento la presión que la gente me dice, pues, oye, ¿y qué dan los centros de investigación a la sociedad? Y digo, pero chicos, que es que acabamos de empezar. ¿Qué vamos a evaluar si acabamos de empezar? Vamos a hacer unos cuantos más casos de estos y a ver hasta dónde llegamos y si de verdad contribuimos al cambio en la economía del conocimiento del futuro. Pero necesitamos sprints. Cuando tengo un laboratorio, un proyecto que está a punto de ser invertido, no puedo perder el equipo. Y en ese momento tenemos que intentar. Tenemos un postdoctoral, tenemos un PhD student que va a acabar la tesis. Si se nos van, el proyecto, el investigador no le queda más remedio que cerrar carpetazo y pedir el siguiente, porque esto es una carrera de buscar dinero para proyectos. Y si se nos van, desmantelamos los equipos antes de darles una oportunidad ni a los equipos ni a la tecnología. Y eso, quiero solo concluir que para poder cuajar y de verdad consolidar una fase de crecimiento en valor, no se puede obtener eso haciendo lo mismo que antes. Si tú quieres innovación en cualquier estructura, necesitas, para obtener productos diferentes, necesitas herramientas diferentes. Y entonces en nuestro centro, en los centros de investigación, todavía necesitamos mucho de progresar en las normativas, en las gestiones y en las organizaciones para tener estructuras que nos permitan tener productos diferentes. Ahora, tenemos una cantidad de ejemplos delante, una cantidad de conocimiento que se está acumulando en el sistema, que yo soy francamente muy optimista. Anabel, ¿puedo estirarte un poco en alguno de los comentarios que has hecho? Hablamos mucho de los emprendedores, ¿no? También de la inversión, de la empresa, pero quizá a veces hablamos poco del rol de la OTRI. No sé, yo me acuerdo cuando estaba de postdoc en Harvard, aquello era como una enterprise, entrabas allí con miedo, ¿no? Casi, era como realmente una cosa con mucho poder y altamente sofisticada. Tenía curiosidad, o sea, ¿qué nos falta mejorar aquí? ¿O qué nos faltan recursos, infraestructura, conocimiento? ¿Dónde deberíamos Lo primero, estar? visión, paciencia, visión y temple. Para cambiar un sistema para contribuir al sistema de conocimiento, necesitamos relax y visión de futuro. Creernos, lo que decía Luis, de creernos la empresa, creérnoslo como ecosistema, creérnoslo como país, creernos que esto va a dar lugar a mejorar nuestra economía, la vida de nuestros pacientes, un mejor ambiente, cada uno en su campo de acción, ¿no? Y después hay muchas cositas técnicas que se pueden hacer, pero déjame solamente poner el punto en uno, ¿vale? Que es integración de todos los elementos. Yo quiero de todos los elementos, de todos los stakeholders en la cadena de valor. Yo quiero un contacto mucho más cercano con las empresas, tenemos tanto que aprender de ellos, tienen tanto conocimiento, ¿sabes? Nos quedan tantas áreas del conocimiento en las que seguir desarrollando, conocimiento empresarial, que creo que ha sido Miquel, que lo ha mencionado, ¿no? En conocimiento fabril, digamos, de fabricación de las nuevas tecnologías, que da igual si estamos hablando de AI o si estamos hablando de instrumentos de terapia génica, ¿no?
Eso no lo puede hacer un ente solo y se difuminan las fronteras entre lo que es la misión única y solitaria de una empresa. ¿Qué queremos a las pobres empresas? Que lo hagan todo por su cuenta. O sea, somos todos de un ecosistema. ¿Qué queremos? ¿Que lo haga el centro de investigación? Que no tiene recursos, ni siquiera fondos estratégicos para plantearse. Todavía no hay un fondo estratégico para plantearse y dejar que un centro decida en qué y cómo identificar el bosque del que hablaba Luis, ¿no? Entonces, eso pues son cosas que hay que ir andando en el camino. Pero como es una mesa redonda, ¿no? Debatimos un poco, ¿no? Sí, ¿Sí o no? Y también hay un micrófono de público. Comparto Sé tu que hay visión una... y también hemos negociado. Me refiero a que yo creo que falta, y es el diagnóstico eterno en nuestro ecosistema, que sí, que investigamos de coña, salen empresas chulas, pero la transferencia tecnológica, falta invertir en transferencia tecnológica, y yo, desde mi humilde punto de vista, sigue sin pasar. Se van profesionalizando las OTRIs, las hay que están mejor, las hay que todavía pues parece que estés 10 años antes, pero en general se van profesionalizando, pero sigue, desde mi punto de vista, faltando una apuesta clara. Yo todavía hay muchas OTRIs que entro y no sé si el cliente es el inversor, la empresa, el emprendedor o sigue siendo el académico. ¿Sabes? Entonces me cuesta ver una evolución general, aunque sí que veo que 10, 15 años atrás o sea, se ha mejorado muchísimo. Pero me sigue faltando, y lo hablo como punto de debate, realmente capital en transferencia tecnológica y atracción de talento. Las OTRIs, la mayoría de los analistas de los fondos de inversión, ¿de dónde han trabajado antes? En las OTRIs y acaban saliendo y nutriendo muchos fondos de inversión como analistas, pero también porque hay una poca capacidad de retención de talento en las propias OTRIs. No hay ninguna. Porque no somos competitivos salarialmente, estamos en centros de investigación potente y esa es solamente una parte, ¿vale? La retención de talento es un problemón, pero totalmente de acuerdo. Falta todo por hacer. ¿Y esto qué sería una solución hacia el estilo Imperial College, independizarlo de alguna manera o qué serían soluciones? Despacio. No se pueden trasladar, mi visión es que no se pueden, está muy bien inspirarnos en ecosistemas, pero no se pueden trasladar a cosas automáticamente. Yo no soy de Cataluña, llevo 3 años en Cataluña. De hecho, soy de la Hispana Vaciada, pero he desarrollado una parte última en transferencia profesional, un tramo último en Madrid. Pero yo me vine a Cataluña porque dije, si me quedan 10 años para jubilarme, quiero verlo hecho realidad. ¿Dónde lo hago? En un ecosistema que creo que tiene muchos elementos para poder tangibilizar que esto sea una realidad, ¿no? Y falta, es que lo que ha dicho Marc es real. Déjame que sea polémico, ya sabes que me gusta mucho ser polémico, pero en todo este debate, lo que subyace detrás de la última pregunta, se ha mencionado varias veces la palabra capital, no solo capital humano, sino capital. Dejadme que os diga una cosa, porque una de las quejas, lo preguntaba alguien entre el público, creo, ¿cómo está la crisis ahora? ¿Hay capital o no hay capital? Yo, cuando me dicen esto, cuando se quejan, porque es una queja muy fácil, yo creo, es que no hay dinero. Digo, para los proyectos malos no, pero para los proyectos buenos nos peleamos por entrar en esos proyectos, pero de manera salvaje, ¿eh? La competencia que hay entre fondos en nuestro país, afortunadamente, porque es muy sano que sea así, es extraordinaria. Yo creo que no hace falta capital. Yo me vais a permitir que diga que yo creo en el darwinismo, ¿eh? O sea, creo que apoyar a una compañía con fondos públicos y más fondos públicos y más fondos públicos, lo único que hace en muchas ocasiones es retrasar el momento en que la compañía deja de tener sentido y se muere. Yo creo que las compañías tienen que volar rápido o si no es mejor, no quiero usar palabras, si no es mejor que no sigan. Pero creo mucho en el darwinismo y creo que no todos los proyectos tienen que llegar y capital hay suficiente para las buenas compañías. Si puedo añadir un punto al respecto, había un estudio comendado por EY que se presentó por Catalunya Bio hace un par de semanas que decía que en Europa el capital invertido en biotech había bajado de casi el 60%, pero no en Cataluña. No había pasado esto. Se había mantenido en 2022 respecto a 2021-2020 el capital invertido.
Lo que ha pasado es que se ha invertido este capital en seed y en series A y no en series B. O sea, y esto es una tendencia que es cierta también en Europa, que hay muchos fondos europeos de inversión. No sabes cuán de acuerdo estoy contigo, María. De nuevo hot space en Venture Capital creo que es el early stage o incluso el company creation. Lo digo con humildad, pero nosotros nos dedicamos precisamente a company creation y a early stage. Y es un hot space porque todo el mundo está bajando a este espacio. Si te fijas, hasta los fondos enormes de billions en Europa están creando fondos satélite dentro del propio fondo para hacer early stage. Porque es el sector que, si lo sabes hacer bien, tiene sus complicaciones, ¿no? Pero si lo sabes hacer bien, desde luego, tiene la máxima rentabilidad de largo respecto a todos los demás. De hecho, hay un fondo que se llama, ¿no?, de los más buenos, que se llama 5AM, que han creado un fondo que se llama 4,59, precisamente para esto. Es una tendencia. Yo, para seguir con la polémica, creo que capital en manos de los VCs para invertir y pelearse por los buenos proyectos hay. Los buenos proyectos van a encontrar capital en VCs. Pero yo me refería a capital en las oficinas de transferencia tecnológica para profesionalizar más los procesos y poder competir más desde nivel de negociación, de talento con los emprendedores o con los VCs. El caso que conozco yo con Anabel, de Senolytic Therapeutics, es que pasa por casualidad casi, porque una universidad que es la Politécnica de Valencia nos pasa una patente sobre nanotecnología. Ahí vemos que pone células senescentes, yo no sé ni lo que es, entonces veo que hablo tal, aparece la senescencia y casi de forma error tras error y sin poco proceso se crea una compañía basada en senescencia y no en nanotecnología. Todo el proceso ese de transferencia tecnológica propuso las voluntades de muchas personas, pero capital ahí hubo poco. Durante 1 año y pico, 2, estuvimos a pulmón creando esa compañía. Entonces yo me refiero a ese tipo de capital y en manos de qué y cómo está de profesionalizado y el talento que hay en esas OTRIs. Sí, yo solo quería recordar que tenemos un micrófono de público. Si alguien quiere intervenir, por favor. Creo que hay que quitar el mute. Sí. Bueno, hola y gracias a todos por vuestros inputs y las charlas. Estoy bastante de acuerdo en lo que decís y de hecho ahora están saliendo pequeñas empresas que hacen lo que hacen las OTRIs y te lo venden como si fuera un servicio espectacular y es como ya estamos nosotros para hacerlo. Por cierto, soy de la OTRI del MIM y mi pregunta iba un poco relacionando lo del timing y a la hora de la transferencia en sí, también relacionando con lo que decía Miquel, del primer paso es este license agreement que se hace con la institución. Y quería preguntar si, en términos de timing, a la hora de hacer la valorización de la tecnología, cambia esta valorización según se haga 5 años atrás o ahora, por ejemplo. Y me gustaría también saber si puede ser alguno de vosotros algún ejemplo de una valorización que no haya salido tan bien y años después os hayáis arrepentido de esos números. Gracias. Voy a empezar con la segunda parte de la pregunta, que me parece súper interesante. Para entender esto hay que entender los 2 tipos de errores que puede cometer un capital riesgo, ¿vale? Porque dices, me he arrepentido. Yo me puedo arrepentir por 2 motivos. O sea, si hago una matriz, digamos, de 2x2 y digo, arriba tengo, la compañía es un gran éxito, la compañía se ha cerrado. Y en un lado hago lo que he hecho yo, he invertido o no he invertido, ¿no? Pues está claro que hay 2 cuadrantes donde estoy en lo cierto, ¿no? La compañía se cierra, yo no he invertido, fantástico, no hay ningún error. La compañía es un gran éxito y yo he invertido, fantástico. Este es más importante que el otro, ¿eh? Pero muy bien y no hay ningún error. Los otros errores son los que me preocupan, ¿no? Hay un error donde la compañía es un write-off y yo he invertido. Eso es lo que se llama en estadística un error tipo 1. Es el alfa de cualquier ensayo clínico. No me puedo permitir este error. Por eso somos tan, digamos, obstinados en... Bueno, es que tardamos 3, 4, 5, 6 meses en cerrar una inversión, porque estamos hablando con todo el mundo, qué opinión leaders. No me puedo permitir este error. El error el que tú mencionas, el de se me ha escapado, es lo que yo llamo, es el error tipo 2, es 1 menos beta en estadística, y es, digamos, I missed the train, cuando se me ha escapado la compañía porque no he sabido cerrar el acuerdo de licencia o por lo que sea. Dejadme que te dé mi reflexión.
el error tipo 2 es maravilloso. Cuanto más error tipo 2 tengas, significa que en mejor ecosistema estás. Y yo no, o sea, ese error me encanta cometerlo y le deseo lo mejor a todas las compañías en las que no he invertido. Pero no tengo ningún regret por no haber invertido en una compañía. Ejemplos tenemos todos, cadáveres en el armario de cosas que queríamos y no hemos podido tener, ¿eh? Eso es obvio, pero creo que yo al menos en esta mesa no puedo dar nombres concretos porque luego aparecerán por lugares, ¿no? Pero sí que hay ejemplos, pero no me preocupa ese error. A ver, ejemplos es que me ha venido a la cabeza, no que sea de nuestro ecosistema, pero lo mismo que hemos visto antes, el ejemplo de Teranos para un tipo de ejemplo público. Un ejemplo es BioNTech. BioNTech estaba buscando financiación antes de que llegara la pandemia del COVID y lo tenía crudo. Oye, pues hoy creo que muchos de esos les hubiera gustado haber dicho, venga, me sumo, ¿no? O sea, esas cosas pasan en todos los lados. Sí, de hecho este campo del RNA es realmente increíble, ¿no? De hecho me acuerdo otra vez cuando estaba en Boston que éramos vecinos de Moderna y de hecho había gente que se reía de Moderna, o sea, que tomaba los medicines that will never work, ¿no? Esto lo había oído un montón de veces en este edificio tan grande allí en Cambridge, ¿no? Bueno, claro, los últimos deals que han habido, ¿Mm? Renegade en Estados Unidos se acaba de levantar 300 millones, Orbital Therapeutics se acaba de levantar 270, RNA Therapies, ¿eh? O sea, esto es claro, que ha habido un cambio monstruoso, ¿no? Porque se generó la necesidad. Sí, sí. Perfecto. De hecho, yo creo que es un segue perfecto, porque también otro punto que me gustaría hablar un poco es de hablar un poco de los retos, ¿no? Porque aquí tenemos como estamos hablando de una interficie, ¿no? Donde está, digamos, este conocimiento, ¿no? Generación de conocimiento que comentaba Laura, ¿no? Y después esta parte que es la innovación. Pero claro, esto no es un blanco y negro, ¿no? Aquí tenemos pues un recorrido. Y bueno, y quería también ver un poco vuestra visión, cuáles han sido los retos, ¿no? En este caso, ya sean a nivel de cosas logísticas, ya sean a nivel de diálogo, de nos entendemos, ¿no? Desde el punto de vista de empresa, hablamos el mismo idioma que, por ejemplo, cuando viene un investigador que tiene un súper resultado, así. Bueno, yo creo que aquí el tema, o sea, comunicación o entendernos, ¿no? Es súper importante. El papel de las OTRIs ya se ha hablado, pero realmente se necesita por parte de la OTRI una mentalidad de negocio o entender el negocio, entender qué es lo que realmente puede ser interesante y puede tener una traslación hacia algo de valor, añadir valor. También por parte de la industria, tener su personal o recursos que entiendan las necesidades de la academia, que a veces es difícil también, o sea, que por parte de la industria se entienda qué es lo que realmente qué espera la academia. Es importante conocerse, saber bien qué expectativas hay por ambas partes y sobre todo que haya esa comunicación y ese espíritu. Y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho antes en cuanto a la profesionalización de las oficinas de transferencia de tecnología. Desde nuestro punto de vista, o desde al menos de mi experiencia de haber estado trabajando con diferentes grupos académicos de diferentes lugares nacionales e internacionales, es fundamental. O sea, es absolutamente fundamental. Y si el que está al otro lado te entiende, acuerdos de negocio, todo se resuelve, todo. Claro. Y es fundamental que haya esa doble profesionalización en ambas partes. Interesante. Y aquí me da curiosidad por un poco cuál ha sido la tendencia. Por ejemplo, sé que al Miralla habéis hecho distintos programas, ¿no? De innovación, en colaboración y tenía curiosidad cómo ha evolucionado esto a lo largo del tiempo. ¿Es una cosa que ha ido a más o siempre ha existido? Totalmente. O sea, lo que es fundamental, la investigación es tan compleja que es imposible que haya alguien que solo pueda hacer algo que realmente se convierta en una innovación. A nivel de salud es totalmente complicadísimo o prácticamente imposible. Por lo tanto,
ese ejercicio de lo tengo que hacer en colaboración, tengo que ir con alguien y buscas, y a veces esa idea no está suficientemente validada. A veces la empresa lo que hace es, bueno, lleguemos a una primera etapa de incrementar la validación. Dame más confianza con esos resultados. Apuesto por esto, pero en un piloto, vamos a llamar, y luego, si eso sale bien, entramos en un acuerdo de negocio en toda regla. Pero primero generemos esa confianza mutua en que eso realmente me va a funcionar y apuesto a por ello, ¿no? El nivel de validación, el nivel de credibilidad, todo esto se puede modular de muchísimas maneras y es imposible que lo haga solo, imposible. Y cada vez colaboramos más y cada vez colaboramos con otras empresas y a nivel académico, por supuesto. Yo, dos comentarios muy rápidos. El primero, yo creo que hay un reto en transferencia que lo explicaré con un ejemplo. Como asesor de Fundació La Caixa, yo he vivido el caso de Integra con la ronda y cómo se trabajó los fondos de inversión con la oficina de transferencia, con el equipo emprendedor, montando la ronda SEED. Para mí es un ejemplo de que deberíamos escalar esta integración de diferentes profesionales para construir una ronda. Para mí eso es un reto clarísimo, que es un caso pero que me gustaría ver replicado mucho. Y después, el otro reto es entender realmente lo del impacto, que tú lo has mencionado varias veces y que en salud es como muy evidente, ¿no? Impacto claro que hay, estamos mejorando la vida de los pacientes con cáncer, pero no está tan claro cuando lo analizas. Una cosa es la inversión tradicional a rentabilidad, otra es la inversión responsable y después está la inversión de impacto. Y tú puedes ser un fondo de impacto o no. Entonces, esas métricas que se utilizan para analizar las inversiones, cómo las vamos internalizando en los proyectos de transferencia tecnológica, yo creo que nos va a permitir ver lo que va a venir, porque realmente lo de la inversión de impacto, con métricas de impacto, etcétera, es un campo que está como reto para mí. El reto para mí es cultural, Hay tres stakeholders en toda esta ecuación. Está por un lado la startup y sus fundadores, por otro lado el equipo de transferencia de tecnología y el centro, y por otro lado los inversores. Y hablamos un lenguaje un poco distinto y además tenemos objetivos distintos. Entonces hay que saber alinear y converger en las cosas que son importantes, porque y de verdad que no imagináis con cuánto respeto voy a decir lo que voy a decir ahora, pero veo por ejemplo, la startup. Pues, ¿qué le preocupa a la startup? Pues tener muchas acciones y que la premone sea muy alta, como si eso fuera muy importante. Yo, sinceramente, creo que no es nada importante, porque para eso está el ESOP, por ejemplo, para compensar luego durante los años siguientes. O sea, es más importante la equity story, que entramos a un valor. Cuando levantemos la siguiente ronda, ¿qué valor tendremos y a qué valor vamos a levantar? Porque es que si la equity story no funciona, olvídate, dices, no, es que quiero que valga mi compañía 50 millones, pues estás muerto, no vas a llegar a ningún lado. Porque después de la inversión nuestra, si ponemos 5, valdrás 55 y ponte a levantar la siguiente ronda a un valor pre de 55. Imposible. Entonces, no es importante. Las instituciones, pues ¿qué es lo que quieren? Máximo royalties, máximo tal, y que sus proyectos lleguen. Magnífico, me parece muy sano, pero a veces hay que casarlo con la realidad de lo que te encuentras en el mundo de la farma después, que quiere comprar las cosas pues con mucha limpieza, etc. Entonces, para mí el reto es que nos sepamos entender cada vez mejor, y yo insisto, creo que cada vez nos entendemos mejor, pero todo y así los objetivos son distintos de cada stakeholder y hay que saberlo entender. Y los incentivos son distintos, y a lo mejor en los incentivos sí que se puede trabajar más a nivel de ecosistema para que haya incentivos que alineen voluntades, porque si no a veces las cosas se enquistan, ¿no? Entonces, alinear incentivos que compartamos todos sería muy bueno. Y entrenar a los investigadores en negociación también. O sea, a todos, ¿no? Porque hay que entender el punto de vista de los demás. No, yo creo que no hay que entrenar. No, pero el triángulo del cual hablas es esto. La perspectiva hay que entenderla muy bien desde todas las perspectivas para poder tener una negociación con éxito. Y es cierto que muchos investigadores que arrancan no llegan con esta experiencia, ¿no? Al final eso es cultura de innovación en todo el ecosistema. Hay un punto especialmente importante, que es
la diferencia de percepción con el equipo fundador y el inversor, por ejemplo, cuando se trata del equipo, ¿no? Alguien ha mencionado aquí que el equipo es lo más importante y no puedo sino estar de acuerdo, no me malinterpretéis. However, siendo el equipo lo más importante, oye, lo puedo cambiar, ¿eh? O sea, quiero decir, podemos coger un CEO adecuado, podemos ir a buscar el talento en otros sitios. O sea, eso no es un tema que no se pueda... Hay temas que se pueden resolver y temas que no se pueden resolver. Un mal resultado científico no se puede resolver. El equipo lo puedo resolver. Entonces, estoy llevándolo a un extremo porque, insisto, el equipo es muy importante, pero bueno, los fundadores tienen que entender también que a veces no pueden ser el CEO de la compañía. Y no pasa nada. Son los fundadores, que es mucho más importante que el CEO. Digamos, cosas buenas y malas de nuestro ecosistema, ¿no? Pero claramente sí que tenemos, bueno, obviamente no estamos al nivel de Boston o de Silicon Valley. ¿Y qué podemos mejorar para hacer este sistema pues, más lo que nos gustaría ver en el futuro? Bueno, se han mencionado ya algunos elementos. Yo creo que sí, dar potencia, ayudar a las oficinas de transferencia para que tengan gente con más recorrido, más experiencia quizás para negociar los acuerdos de transferencia. Sí, quizás más training, o sea, que se comparta más la experiencia. Yo creo que el ecosistema se está consolidando, es obvio aquí, porque ya han cambiado muchas las cosas desde que yo llegué hace 10 años en España. O sea, se ha generado muchísimas más empresas, hay una discusión mucho más ágil, mucho más dinámica, pero aún faltan mucho que los players, que la gente que tenga experiencia la pueda compartir fácilmente con los nuevos, digamos. O sea, más foros así, más conversación así, yo creo que ayuda mucho en este sentido. Es una cosa que se puede mejorar, que se puede seguir haciendo y haciendo más, de hecho. A nivel de centros de investigación necesitamos cambios de políticas, necesitamos educar no a los que estamos aquí, también necesitamos, es que es un cambio de una sociedad entera, se necesita educar a todos los que tienen responsabilidades en este cambio, en este ámbito, ¿no? Porque falta lo de creérnoslo. O sea, como decía Marc, en las oficinas de transferencia sigue habiendo muchas deficiencias. Yo creo que es porque no nos lo acabamos de creer. Y el día que nos los creamos será evidente que hay que hacer cambios estructurales. Lo que decía yo antes de que no puedes obtener productos diferentes si hace lo mismo. Si teníamos instituciones de generación de conocimiento para generar papers científicos, no podemos obtener ideas con potencial de innovación suficiente para llegar a tecnología si no hacemos algo diferente. Y eso implica dotar a los equipos de innovación y transferencia con personas que no solamente sepan negociar, sino que acompañen a los procesos, a los investigadores durante mucho tiempo antes y con independencia suficiente para actuar. Que esas oficinas puedan integrar a personas y todos esos expertos alrededor y todo lo que hay aquí de una manera natural. Porque todo el conocimiento no lo vamos a tener, lo que tú decías, Maribel, de que también sepamos, o quizás tú, no sé, se mencionaba aquí, que se sepa bien cuáles son esos bosques de interés, ¿no? Cuáles son... a ver, esto es un conocimiento que no lo tiene que tener una unidad solo. Esto es un conocimiento que está en la sociedad y que tenemos que poder integrarlo con los distintos expertos. Y ya en la colaboración público-privada, pues le voy a dejar a Maribel que pueda comentar en ese aspecto, pero yo creo que es súper necesario, vamos. Necesitamos más Anabeles, más personas que hayan hecho el trayecto inverso. Eso yo pienso que es muy, muy importante. Y a nivel... Ay, otra vez, todo el mundo no se pone... Así, espera, que yo... Lo siento. Pero no sé qué pasa. Y a nivel de colaboración público-privada, un poco tenemos la misma, o al menos desde nuestro punto de vista, yo tengo la misma sensación. Allí donde está más profesionalizada la transferencia de tecnología es donde es más sencillo y es más fácil generar ese punto de entente común
en donde evidentemente hay que tener un objetivo común. Cada uno tendrá sus objetivos particulares, que se han de respetar, evidentemente, pero hay que tener un objetivo común y que todo el mundo salga ganando, que todo el mundo vea que aquello es un win-win. Todos los agentes que participan en la colaboración y conocer muy bien cuáles son las expectativas de todos los que están participando. Si resolvemos esta ecuación, que es muy sencilla, la colaboración es un éxito, seguro. Podrá ser, a lo mejor no llegaremos a buen puerto desde el punto de vista científico, ¿vale? Eso también puede pasar, es ciencia y la ciencia no funciona siempre, pero a nivel de colaboración seguro que funciona. Yo si tuviera que hacer una lista de lo que hay que mejorar, la verdad es que no tenemos tiempo para cubrir toda la lista, hay muchas cosas, pero me sale mi naturaleza paranoica, pero hay un tema con el que me quedo. Yo creo que la calidad de nuestros científicos en nuestro país ha subido enormemente en los últimos años, ¿no? Tenemos aquí ejemplos maravillosos, o sea, oye, pues Integra, Peptomics, Place Bio, allí gente que ha sabido hacerlo. Creo que lo que hay que mejorar es la imaginación y la ambición de nuestros científicos, que se crean, que se den cuenta que la ciencia que hacemos aquí es extraordinaria y que esa ciencia tiene que proyectarse con las mayores rondas a nivel europeo y mundial sin ningún... O sea, hay que ir a por rondas grandes y a proyectos grandes, y creo que la ambición de los... Es un tema cultural, pero yo, si tuviera que trabajar algo, trabajaría sobre todo el conectar los dots, la imaginación de los científicos que viendo un resultado digan, ostras, de esto puedo hacer una compañía. Ese drive emprendedor que tienen otros países como Israel, como Estados Unidos, no lo tenemos aquí todavía, o creo que todavía queda mucho por mejorar, y yo enfocaría ahí. Muy rápido. Una muy rápida que va vinculada es el tránsito del talento en dos direcciones. Conozco un caso de una persona que ha dejado un fondo de inversión para trabajar en una OTRI. Me gustaría ver muchos más de estos casos. Para eso necesitamos capital, porque la gente, todos tenemos que pagar facturas. Eso número uno. Y así, a nivel más general, paciencia. O sea, yo creo que lo que ha crecido el ecosistema en los últimos 15 años, si lo comparamos con otros ecosistemas, es bestial, ¿vale? Y, de hecho, este año vamos a ver que van a salir nuevos fondos, y fondos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, un caso es el FITA, que es un fondo que por primera vez, que hay una apuesta pública, privada brutal para lanzar un fondo Deep Tech para Tech Transfer en nuestra región. Entonces, claro, no existía antes, y las profesionales de Tech Transfer lo llevamos reclamando desde mucho tiempo, y va a existir, y es este año. El año peor de montar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que más paciencia. Caray, sí, lo siento mucho, pero realmente nos estamos quedando sin tiempo. Ha sido un placer teneros a vosotros, Lluís, Marc, Marie, Anabel, Maribel, y bueno, y a vosotros por la asistencia. Y nada, y ojalá continuemos mejorando, que es un campo que creo que realmente puede generar muchísimo bienestar y mejorar la economía del país.